La comunión, también conocida como la Eucaristía, es uno de los 7 sacramentos fundamentales de la Iglesia Católica y ocupa un lugar central en la vida espiritual de los creyentes. Este sacramento, instituido por Jesucristo en la Última Cena, es entendido como la participación real y plena del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y el vino. A continuación, exploraremos en detalle su definición, características y fundamentos bíblicos. Definición de la comunión. En el contexto de la religión católica, la comunión es el acto mediante el cual un fiel recibe el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las apariencias de pan y vino, que han sido consagrados durante la Santa Misa. Según la doctrina católica, esta transformación ocurre a través del misterio de la transubstanciación, por el cual las sustancias del pan y el vino son cambiadas en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, mientras que sus accidentes, apariencia, sabor, olor, textura, permanecen inalterados. El término, comunión, proviene del latín communio, que significa compartir o participar juntos. Este concepto resalta el aspecto comunitario del sacramento, que une a los creyentes entre sí y con Dios. Fundamentos bíblicos. La base principal de la comunión se encuentra en los Evangelios y en otros textos del Nuevo Testamento. Los pasajes clave son: la Última Cena, Mateo 26, 26-28, Marcos 14, 22-24, Lucas 22, 19-20. En estos relatos, Jesús instituyó la Eucaristía al compartir el pan y el vino con sus discípulos y declarar: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Bebed de él todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Mateo 26, 26-28. Aquí, Jesús establece el sacramento como una forma de perpetuar su sacrificio y presencia entre los creyentes. El discurso del pan de vida, Juan 6, 48-58. Este discurso profundiza en el significado espiritual de la comunión. Jesús declara: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Juan 6:51. Este pasaje enfatiza la necesidad de recibir la Eucaristía para alcanzar la vida eterna. Las instrucciones de San Pablo, 1 Corintios 11, 23-29. San Pablo refuerza la enseñanza de la Última Cena y añade un llamado a recibir la comunión con reverencia. El que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11 y 27. Esto subraya la importancia de la preparación espiritual antes de participar en la Eucaristía. Características de la comunión. 1. Presencia real de Cristo. Según la doctrina católica, Cristo está verdaderamente presente en la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Este misterio es conocido como presencia real y es el núcleo de la fe eucarística. 2. Sacrificio perpetuo. La comunión no es solo un recuerdo simbólico de la Última Cena, sino la actualización del sacrificio redentor de Cristo en la cruz. En cada misa, este sacrificio se renueva de manera incruenta. 3. Unidad con Cristo. Al recibir la Eucaristía, los fieles se unen íntimamente con Cristo. Este acto de unión fortalece la vida espiritual, proporciona gracias para vencer el pecado y alimenta el alma. 4. Comunión eclesial. La comunión no solo une al creyente con Cristo, sino también con la comunidad de la Iglesia. Participar en la Eucaristía refuerza el sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. 5. Alimento espiritual. La Eucaristía es conocida como el pan de vida, porque alimenta el alma, fortalece la fe y da consuelo espiritual. Según la Iglesia, es el sustento necesario para la vida cristiana. 6. Ritual y solemnidad. La comunión se celebra dentro de la liturgia de la misa, en un ambiente de oración y reverencia.
Antes de recibirla, los fieles deben prepararse mediante el arrepentimiento, la confesión de los pecados graves y un ayuno eucarístico. Importancia de la comunión en la vida católica. La comunión es esencial en la vida del creyente porque permite una unión íntima con Dios y actúa como un medio de gracia y santificación. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, los efectos de la Eucaristía incluyen: aumentar la unión con Cristo, perdonar los pecados veniales, fortalecer la caridad y el amor al prójimo, preservar al alma del pecado mortal. Además, recibir la comunión frecuentemente es un llamado constante a vivir una vida de virtud, arrepentimiento y servicio a los demás. La comunión es uno de los misterios más profundos y significativos de la fe católica. Representa tanto el sacrificio redentor de Cristo como su presencia viva entre los creyentes. A través de este sacramento, los fieles no solo recuerdan el amor incondicional de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, sino que también experimentan su presencia real, tangible y transformadora. Este encuentro íntimo con Cristo es fuente de consuelo, fortaleza y renovación espiritual, permitiendo a los creyentes vivir su fe de manera más plena y auténtica. La Eucaristía no es solo un acto individual, sino una celebración comunitaria que une a todos los miembros de la Iglesia en un vínculo de fraternidad y amor. Este aspecto comunitario de la comunión resalta la importancia de vivir la fe en comunidad, compartiendo los mismos ideales de caridad, justicia y servicio mutuo. Así, la comunión se convierte en el centro de la vida cristiana, el motor que impulsa a los fieles a ser testigos del Evangelio en el mundo. Además, la comunión es un acto que trasciende el tiempo y el espacio. A través de este sacramento, los creyentes participan en el único sacrificio de Cristo, que se perpetúa en cada Eucaristía y que abarca a toda la humanidad. En este sentido, la comunión no es solo un acto litúrgico, sino una experiencia de salvación que anticipa la unión eterna con Dios en el cielo. Es un anticipo del banquete celestial, una promesa de la vida eterna y un recordatorio de que los cristianos están llamados a caminar hacia la santidad. La comunión es mucho más que un rito religioso, es el corazón palpitante de la fe católica, una fuente inagotable de gracia y el medio por el cual los cristianos se encuentran con el Dios vivo, se fortalecen espiritualmente y se preparan para la vida eterna. Este sacramento invita a los creyentes a profundizar en su relación con Cristo, a vivir en comunión con los demás y a ser testigos de su amor en el mundo, haciendo de sus vidas una extensión del sacrificio y la entrega de Cristo por la salvación de todos. La Eucaristía no termina en el altar, se extiende a la vida cotidiana, donde los creyentes están llamados a ser pan partido y compartido para los demás, especialmente para los más necesitados. Así, la comunión se convierte en el centro de la vida cristiana. La transubstanciación es uno de los conceptos más fundamentales y profundos de la teología católica, relacionado directamente con el sacramento de la Eucaristía. Este término hace referencia al cambio real y sustancial del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo durante la consagración en la misa. A continuación, exploraremos en detalle la definición, las bases bíblicas y teológicas, así como su importancia en la fe católica. Definición de la transubstanciación. La transubstanciación es el término teológico que describe el cambio milagroso que ocurre durante la consagración en la misa, cuando el pan y el vino, aunque conservan sus accidentes, apariencia, sabor, olor y otras propiedades físicas, se transforman en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. Este cambio no es simbólico ni metafórico, sino real y completo, según la doctrina católica. El término proviene del latín trans, a través de y substantia, sustancia, y fue formalmente definido en el Concilio de Letrán IV en 1215 y reafirmado en el Concilio de Trento, 1545 a 1563, como una verdad de fe. La Iglesia Católica sostiene que este misterio, aunque va más allá de la comprensión humana, se basa en las palabras y acciones de Jesucristo y en la enseñanza apostólica. Fundamentos bíblicos. La doctrina de la transubstanciación tiene sus raíces en las Escrituras, especialmente en los relatos de la Última Cena y en los discursos de Jesús. Algunos pasajes clave incluyen:
1. La institución de la Eucaristía en la Última Cena. Mateo 26, 26-28. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Bebed del todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. En este pasaje, Jesús utiliza un lenguaje literal y claro, indicando que el pan y el vino compartidos son, en realidad, su cuerpo y su sangre. Lucas 22, 19-20. Este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. La instrucción de Jesús a hacer esto perpetúa su presencia real en el sacrificio eucarístico. 2. El discurso del pan de vida, Juan 6, 48-58. En este discurso, Jesús afirma repetidamente: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, Juan 6, 54-55. Este pasaje ha sido interpretado por la Iglesia como una afirmación literal de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no como una metáfora. 3. Las instrucciones de San Pablo, 1 Corintios 11, 23-29. San Pablo explica cómo los cristianos deben acercarse a la Eucaristía con reverencia, afirmando: el que coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, 1 Corintios 11, 27. Estas palabras refuerzan la creencia en la presencia real y en la necesidad de una actitud adecuada para participar en este sacramento. Fundamentación teológica. La doctrina de la transubstanciación también se sustenta en el desarrollo de la teología patrística y escolástica. Padres de la Iglesia desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia como San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir y San Ambrosio escribieron sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por ejemplo, San Ambrosio afirmó: este pan se convierte en el cuerpo de Cristo por la consagración celestial, las palabras de Cristo lo hacen. Santo Tomás de Aquino y la escolástica Santo Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, sistematizó la doctrina de la transubstanciación utilizando la filosofía aristotélica. Explicó que el cambio eucarístico es un cambio de sustancia, donde la esencia del pan y del vino se transforma en la esencia de Cristo, mientras que los accidentes permanecen iguales. Características de la transubstanciación. 1. Cambio real y misterioso. El cambio que ocurre en la Eucaristía es un misterio que trasciende la comprensión humana. No puede ser percibido por los sentidos, sino solo aceptado por la fe. 2. Presencia total de Cristo. La transubstanciación asegura que Cristo está presente completa y plenamente en cada partícula del pan consagrado y en cada gota del vino consagrado. 3. Renovación del sacrificio de Cristo. Aunque el sacrificio de Cristo en la cruz ocurrió una vez por todas, la transubstanciación lo hace presente de manera incruenta en cada misa, permitiendo a los fieles participar en él. 4. Efecto espiritual. Al recibir la Eucaristía, los fieles no solo participan en la presencia de Cristo, sino que también son transformados espiritualmente, fortalecidos en la fe y la caridad. Importancia de la transubstanciación en la fe católica. La transubstanciación es el corazón de la liturgia eucarística y de la vida espiritual del católico. Este misterio tiene una importancia trascendental porque fortalece la fe. Recordar que Cristo está realmente presente en la Eucaristía es una fuente de consuelo, confianza y esperanza. Invita a la reverencia. La creencia en la transubstanciación exige que los fieles se acerquen a la Eucaristía con humildad, respeto y preparación espiritual. Une a la Iglesia. La comunión en la Eucaristía no solo une a los creyentes con Cristo, sino que también refuerza los lazos de unidad entre los miembros de la Iglesia. Transforma la vida. Participar en el sacrificio eucarístico invita a los fieles a vivir de manera coherente con el mensaje de Cristo, en amor y servicio hacia los demás. La transubstanciación es uno de los misterios más profundos y esenciales de la fe católica. Basada en las enseñanzas de Cristo y en la tradición apostólica, esta doctrina afirma que, en la Eucaristía, Cristo se hace verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Este acto no solo renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, sino que también fortalece la vida espiritual de los fieles, los une a Dios y entre sí, y los prepara para la vida eterna.
Aunque el misterio de la transubstanciación desafía la comprensión humana, es aceptado por la fe como una expresión del amor infinito de Dios hacia la humanidad. Este sacramento invita a los creyentes a adorar a Cristo presente en la Eucaristía, a acercarse a ella con devoción y a vivir una vida transformada por el poder de su gracia. La transubstanciación, por tanto, no es solo un dogma teológico, sino el fundamento de la experiencia cristiana en la celebración eucarística y en la relación íntima con Dios. La transubstanciación es uno de los misterios más profundos y esenciales de la fe católica, un dogma que refleja el amor infinito de Dios por la humanidad al ofrecer su presencia real y viva en la Eucaristía. Este concepto, que trasciende la comprensión humana, sostiene que durante la consagración en la misa, el pan y el vino se transforman sustancialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, manteniendo solo las apariencias de sus elementos originales. Este milagro perpetúa la promesa de Jesús en la última cena, donde afirmó que su cuerpo y su sangre serían el alimento espiritual de los creyentes. Más allá de ser un simple acto ritual, la transubstanciación representa un encuentro íntimo y personal con Cristo, en el cual los fieles no solo conmemoran su sacrificio en la cruz, sino que participan en él de manera real e inmediata. En cada celebración eucarística, el sacrificio redentor de Cristo se hace presente, renovando la gracia que fortalece a los creyentes en su camino hacia la santidad. Este dogma no solo profundiza la relación de los creyentes con Dios, sino que también los llama a vivir con una reverencia y gratitud especiales. Al recibir a Cristo en la Eucaristía, los católicos son invitados a reflejar en sus vidas el amor. La misa y la comunión son pilares fundamentales de la fe católica, profundamente enraizados en la Biblia y en la tradición eclesiástica. Estas prácticas no solo representan actos de culto, sino también la expresión más elevada de la unión entre Dios y los fieles. A través de la misa y la comunión, los católicos participan en el sacrificio redentor de Cristo, alimentan su vida espiritual y fortalecen su conexión con la comunidad de creyentes. Desde sus inicios, la Iglesia ha considerado la Eucaristía como el corazón de la vida cristiana, cumpliendo la orden de Jesús de «hacer esto en memoria mía», Lucas 22:19. Este mandato se convierte en el fundamento bíblico y teológico para la celebración de la misa y la recepción de la comunión, actos que renuevan el sacrificio de Cristo en la cruz y hacen presente su gracia salvadora. La misa, la renovación del sacrificio de Cristo. La misa, según la enseñanza católica, no es simplemente un acto de oración o adoración, sino la actualización sacramental del sacrificio de Cristo en el Calvario. Durante la liturgia eucarística, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo a través del proceso de transubstanciación, un dogma central del catolicismo. Este misterio, fundamentado en las palabras de Jesús en la última cena, Mateo 26, 26-28, permite a los fieles participar directamente en el sacrificio redentor. En la misa, los católicos ofrecen a Dios no solo el sacrificio de Cristo, sino también sus propias vidas, dolores, alegrías y obras. Este acto de ofrecimiento refleja la unión del creyente con Cristo, quien, como dice San Pablo, nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios, Efesios 5:2. La misa es, por tanto, el centro de la vida espiritual de los católicos y el medio más poderoso para recibir las gracias de Dios. La comunión, unión íntima con Cristo. La comunión, o recepción de la Eucaristía, es el momento culminante de la misa. Al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, los católicos experimentan una unión íntima con Él, alimentando su alma con la gracia divina y fortaleciéndose para vivir una vida de fe y amor. Jesús mismo afirmó esta realidad cuando dijo, «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él», Juan 6:56. La comunión no solo une al creyente con Cristo, sino también con los demás miembros de la Iglesia. Al compartir el mismo pan eucarístico, los fieles se convierten en un solo cuerpo en Cristo, como explica San Pablo, porque hay un solo pan, nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan, 1 Corintios 10:17. Este acto de comunión refuerza el sentido de unidad y fraternidad en la comunidad cristiana. Fundamentos bíblicos de la misa y la comunión. La Biblia proporciona numerosos pasajes que fundamentan la práctica de la misa y la comunión. El relato de la última cena, Mateo 26, 26-28,
Marcos 14, 22-24, Lucas 22, 19-20 es central, ya que establece la institución de la Eucaristía por parte de Jesús. En este evento, Jesús tomó pan y vino, los bendijo y los entregó a sus discípulos, declarando que eran su cuerpo y su sangre y ordenando que este acto se repitiera en su memoria. En el Evangelio de Juan, Jesús profundiza en el significado de la Eucaristía al declarar: «Yo soy el pan vivo que bajó del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, que daré por la vida del mundo». Juan 6:51. Este discurso eucarístico subraya el carácter vital de la comunión para la vida espiritual y eterna del creyente. El libro de los Hechos de los Apóstoles también describe cómo los primeros cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Este versículo muestra cómo la Eucaristía era una práctica central en la vida de la Iglesia primitiva. El significado espiritual de la misa y la comunión. La misa y la comunión no son solo rituales, sino encuentros profundos con Dios que transforman la vida del creyente. En la misa, los fieles participan en el sacrificio perfecto de Cristo y reciben las gracias necesarias para vivir una vida santa. La comunión, por su parte, es un alimento espiritual que fortalece al alma, purifica los pecados veniales y proporciona una unión más íntima con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica describe la Eucaristía como fuente y cumbre de toda la vida cristiana, CIC 1324. Este sacramento no solo fortalece la fe individual, sino también la unidad de la Iglesia como comunidad de creyentes. Al recibir la comunión, los fieles son transformados por la gracia de Cristo, capacitándolos para vivir de acuerdo con su voluntad y testimoniar su amor en el mundo. La importancia de la preparación y la dignidad. La Iglesia Católica enfatiza la importancia de acercarse a la comunión con una disposición adecuada. Según San Pablo, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11:27. Por esta razón, la Iglesia exige a los fieles estar en estado de gracia antes de recibir la Eucaristía, confesando los pecados graves y viviendo en comunión con la doctrina de Cristo. La preparación espiritual también incluye una actitud de fe, reverencia y gratitud. La misa y la comunión son momentos sagrados en los que los fieles se encuentran con Cristo de una manera única y personal. Por ello, deben ser celebrados con profundo respeto y amor. La misa y la comunión son el corazón de la fe católica, profundamente enraizadas en la enseñanza bíblica y la tradición de la Iglesia. A través de la misa, los católicos participan en el sacrificio redentor de Cristo, ofreciendo sus propias vidas como parte de este acto de adoración. La comunión, por su parte, es el encuentro más íntimo con Cristo, una unión que transforma el alma y fortalece la vida espiritual. Estas prácticas no solo alimentan la relación personal del creyente con Dios, sino que también refuerzan la unidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo. La misa y la comunión son, en última instancia, un anticipo del banquete celestial, un recordatorio constante de la promesa de vida eterna y un llamado a vivir en santidad y amor. Para los católicos, participar en la misa y recibir la comunión no es solo una obligación, sino un privilegio y una fuente inagotable de gracia y fortaleza espiritual. La misa y la comunión, como pilares fundamentales de la fe católica, trascienden su dimensión litúrgica para convertirse en encuentros transformadores entre el creyente y Dios. En la misa, se actualiza el sacrificio redentor de Cristo, un evento que une a los fieles con el misterio más profundo del amor divino, la entrega total de Cristo por la salvación de la humanidad. La comunión, por su parte, permite a cada creyente participar de manera íntima y personal en ese sacrificio, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento espiritual que renueva, fortalece y santifica el alma. La misa no es simplemente un ritual, sino un acto de adoración cósmica que trasciende el tiempo y el espacio, conectando a los creyentes con el sacrificio único de Cristo en el Calvario y uniendo a la comunidad de fe en una expresión de alabanza y acción de gracias. En cada Eucaristía, los fieles no solo recuerdan, sino que viven nuevamente el misterio pascual de Cristo, experimentando la plenitud de su amor y gracia. Este acto litúrgico, considerado la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, por el Concilio Vaticano II,
nutre el corazón de la Iglesia y fortalece a cada uno de sus miembros en su camino de fe. La preparación para la comunión es un aspecto esencial en la vida espiritual de los católicos, ya que implica un encuentro directo con Cristo en el sacramento de la Eucaristía. La comunión, entendida como la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, requiere una disposición adecuada que permita a los fieles participar plenamente en este misterio de fe. Tanto la enseñanza de la Iglesia como las Sagradas Escrituras subrayan la importancia de acercarse a la mesa eucarística con reverencia, fe y pureza de corazón. La preparación para la comunión no es simplemente un acto externo o un conjunto de reglas, sino un proceso de conversión interior y reconciliación con Dios. Este sacramento, que actualiza la última cena y el sacrificio de Cristo en la cruz, exige una actitud de humildad, gratitud y arrepentimiento, reconociendo la grandeza del don que se recibe y la necesidad de estar en estado de gracia. Fundamentos bíblicos de la preparación. La Biblia proporciona una base sólida para comprender la necesidad de prepararse para la comunión. En el Evangelio de Juan, Jesús declara: «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final». Juan 6:54. Este pasaje destaca la importancia de participar en la Eucaristía, pero también subraya la seriedad del acto, ya que implica un compromiso profundo con Cristo. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, advierte sobre la importancia de acercarse a la Eucaristía con la actitud adecuada. Quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. 1 Corintios 11, 27-28. Estas palabras reflejan la necesidad de una preparación espiritual y moral antes de recibir el sacramento. Componentes de la preparación. La Iglesia Católica enseña que la preparación para la comunión incluye varios elementos esenciales. Examen de conciencia. Antes de recibir la comunión, los fieles están llamados a reflexionar sobre su vida y conducta a la luz de los mandamientos de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Este examen de conciencia ayuda a identificar pecados y áreas de mejora, promoviendo una conversión sincera. Confesión sacramental. Para recibir la comunión en estado de gracia, es necesario confesarse si se ha cometido un pecado grave. El sacramento de la reconciliación permite al creyente recibir el perdón de Dios y estar espiritualmente preparado para la Eucaristía. Ayuno eucarístico. Según las normas de la Iglesia, los fieles deben abstenerse de alimentos y bebidas, excepto agua y medicinas, al menos una hora antes de la comunión. Este acto simbólico ayuda a centrar la atención en la importancia espiritual del sacramento. Oración y reflexión. Dedicar tiempo a la oración y la meditación antes de la misa es una forma de preparar el corazón y la mente para recibir a Cristo. Esto incluye leer las Escrituras, reflexionar sobre la pasión de Cristo y expresar gratitud por su sacrificio. Actitud de fe y reverencia. La comunión no es un acto rutinario, sino un encuentro con el mismo Jesús. Los fieles deben acercarse con fe viva, reconociendo la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y con una actitud de respeto y amor profundo. Preparación en la tradición católica. Desde los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia ha insistido en la preparación adecuada para la comunión. Los padres de la Iglesia, como San Agustín y San Ambrosio, destacaron la necesidad de pureza de corazón y arrepentimiento antes de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Este énfasis ha sido constante en la tradición católica, con el desarrollo de prácticas como los retiros espirituales, las novenas eucarísticas y las catequesis sobre la Eucaristía. El Catecismo de la Iglesia Católica reafirma esta enseñanza, declarando que, para responder a esta invitación, debemos prepararnos con gran seriedad. Quien está consciente de haber pecado gravemente no debe recibir la comunión sin haberse confesado previamente. 6.385. Este principio subraya la conexión entre la Eucaristía y la reconciliación, recordando que ambos sacramentos son instrumentos de la gracia de Dios. Beneficios de una preparación adecuada. Una preparación adecuada para la comunión no solo permite al creyente recibir la gracia sacramental de manera plena, sino que también fomenta un crecimiento espiritual continuo. Al reflexionar sobre su vida y buscar la reconciliación con Dios,
el fiel fortalece su relación con Cristo y su compromiso con la vida cristiana. La comunión, recibida con disposición adecuada, purifica el alma, fortalece contra la tentación y proporciona la fuerza necesaria para vivir en santidad. Además, la preparación espiritual ayuda a desarrollar una mayor apreciación por el misterio de la Eucaristía, evitando la indiferencia o el hábito rutinario. La comunión se convierte así en una experiencia transformadora, un encuentro real y personal con Cristo que nutre el alma y refuerza la unidad con la Iglesia. La preparación para la comunión es un acto de amor y reverencia hacia Cristo, un proceso que permite al creyente acercarse con dignidad y fe al sacramento de la Eucaristía. La enseñanza bíblica y la tradición católica insisten en la necesidad de esta preparación como una forma de reconocer la grandeza del don recibido y de abrirse plenamente a la gracia transformadora de Dios. Acercarse a la comunión sin la preparación adecuada puede significar un riesgo espiritual, como advierte San Pablo, pero una preparación bien hecha transforma el acto en una experiencia de profunda intimidad con Cristo. La preparación no es un obstáculo, sino una oportunidad para crecer en la fe, fortalecer el compromiso con el Evangelio y experimentar el poder redentor de la Eucaristía. En última instancia, este proceso refleja el amor del creyente por Cristo y su deseo de vivir en comunión con Él y con la Iglesia, anticipando la plenitud de esa unión en la vida eterna. La preparación para la comunión es mucho más que un requisito externo, es una invitación profunda a entrar en comunión con el misterio divino, con el mismo Cristo que se ofrece en la Eucaristía como alimento espiritual. A través de este proceso, el creyente no solo se asegura de recibir la gracia de manera plena, sino que también cultiva un corazón abierto y dispuesto para el encuentro con Dios. En cada acto de preparación, ya sea el examen de conciencia, la confesión sacramental o la oración, se refleja un anhelo genuino de estar en armonía con la voluntad divina, reconociendo la Eucaristía como el don supremo del amor de Dios hacia la humanidad. Esta preparación es también un momento de reflexión sobre la propia vida, una oportunidad para confrontar nuestras debilidades, reconocer nuestros pecados y, sobre todo, experimentar la misericordia infinita de Dios. La reconciliación con Él no solo nos limpia del pecado, sino que nos eleva espiritualmente, capacitándonos para participar en la Eucaristía con un corazón renovado y dispuesto a acoger la transformación que Cristo quiere obrar en nosotros. En este sentido, cada comunión preparada adecuadamente se convierte en un paso hacia una mayor santidad, un acercamiento más profundo al amor perfecto de Dios. Finalmente, la preparación para la comunión fortalece el vínculo con la comunidad de fe. Al recibir la Eucaristía, no solo nos unimos con Cristo, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia, formando un solo cuerpo en Él. Este acto nos impulsa a vivir con mayor caridad, justicia y unidad, reflejando en nuestras acciones el amor que hemos recibido. En la tradición católica, el estado de gracia es un requisito indispensable para recibir la comunión, el sacramento central de la fe cristiana. Este estado, entendido como la ausencia de pecado mortal en el alma, permite al creyente acercarse dignamente al misterio de la Eucaristía, donde se recibe el cuerpo y la sangre de Cristo. La importancia del estado de gracia no solo está arraigada en la enseñanza de la Iglesia, sino también en las Escrituras, donde se subraya la necesidad de pureza espiritual y reconciliación con Dios para participar en este acto sagrado. Fundamento bíblico del estado de gracia. La enseñanza sobre el estado de gracia encuentra su base en varios pasajes de la Biblia. En la primera carta a los Corintios, San Pablo advierte sobre las consecuencias de recibir la comunión sin una adecuada disposición espiritual. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque quien lo come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. 1 Corintios 11, 27-29. Este pasaje destaca la gravedad de participar en la Eucaristía sin estar en estado de gracia. Comer y beber, indignamente, se refiere a hacerlo sin la debida preparación, lo que incluye la necesidad de confesar los pecados graves y reconciliarse con Dios antes de acercarse a la comunión. Asimismo, Jesús en el Sermón de la Montaña enfatiza la importancia de la reconciliación antes de ofrecer cualquier acto de adoración. Si llevas tu ofrenda al altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti,
deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. Aunque este pasaje no menciona explícitamente la Eucaristía, su mensaje resalta la necesidad de un corazón limpio y reconciliado antes de acercarse a Dios. El estado de gracia según la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica define el estado de gracia como la condición de amistad con Dios, que se pierde al cometer un pecado mortal. Los pecados mortales, según la enseñanza católica, son aquellos que destruyen la relación con Dios al involucrar materia grave, pleno conocimiento y consentimiento deliberado, C.I.C. 1857. La Iglesia enseña que para recuperar el estado de gracia, es necesario recibir el sacramento de la reconciliación. Este sacramento, instituido por Cristo para el perdón de los pecados, permite al creyente ser restaurado en su relación con Dios y preparado para recibir dignamente la comunión. La relación entre la Eucaristía y el estado de gracia. La Eucaristía es un sacramento de unidad y comunión con Cristo, pero para que esta unión sea efectiva, el alma debe estar libre de todo obstáculo que impida la acción de la gracia divina. Al recibir la comunión en estado de gracia, el creyente experimenta una profunda unión con Cristo, quien dijo: El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Juan 6:56. Por el contrario, recibir la comunión en pecado mortal no solo impide esta unión, sino que constituye un sacrilegio, como señala el Catecismo. El que tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a la comunión. C.I.C. 1385. Beneficios espirituales del estado de gracia. Estar en estado de gracia no solo permite al creyente recibir dignamente la Eucaristía, sino que también abre el alma a los innumerables beneficios espirituales que este sacramento otorga. Algunos de estos beneficios incluyen: unión profunda con Cristo. Al recibir la comunión en estado de gracia, el creyente experimenta una relación más íntima con Jesús, quien se hace presente en su cuerpo y alma. Fortalecimiento contra el pecado. La Eucaristía fortalece al alma, ayudándola a resistir las tentaciones y a vivir en santidad. Purificación de los pecados veniales. La comunión limpia los pecados menores y renueva el compromiso de seguir a Cristo. Unidad con la Iglesia. La comunión une al creyente con toda la comunidad eclesial, reforzando el vínculo de caridad y solidaridad. La importancia de la reconciliación. La confesión sacramental juega un papel crucial en la preparación para la comunión. Según la enseñanza de la Iglesia, nadie debe acercarse a la Eucaristía sin haberse confesado si tiene conciencia de pecado mortal. El sacramento de la reconciliación no solo devuelve el estado de gracia, sino que también fortalece al alma para evitar el pecado en el futuro. Además, la reconciliación permite al creyente experimentar la infinita misericordia de Dios. Este sacramento es un recordatorio de que, aunque el pecado puede alejarnos de Dios, su amor y su gracia siempre están disponibles para restaurarnos y renovarnos. El estado de gracia es un requisito esencial para recibir dignamente la comunión, no solo como una norma de la Iglesia, sino como una expresión de amor y reverencia hacia Cristo. Este estado de pureza espiritual permite al creyente participar plenamente en el misterio eucarístico, fortaleciendo su relación con Dios y recibiendo las gracias necesarias para avanzar en el camino de la santidad. La preparación para la comunión, que incluye el examen de conciencia, la confesión sacramental y una actitud de fe y arrepentimiento, es un acto de humildad y gratitud hacia Dios. Reconoce la grandeza del don recibido en la Eucaristía y permite que el alma esté abierta a la acción transformadora de la gracia divina. Por tanto, estar en estado de gracia no solo es un requisito, sino un llamado a vivir en constante amistad con Dios, buscando siempre la reconciliación y la renovación espiritual. Este estado no solo eleva la comunión a su máximo significado, sino que también capacita al creyente para ser un testigo vivo del amor de Cristo en el mundo, reflejando la unión y la santidad que la Eucaristía inspira. El estado de gracia, más que una simple condición para recibir la comunión, es una expresión tangible de la relación viva y activa entre el creyente y Dios. Mantenerse en esta amistad espiritual implica una vida de fidelidad a los mandamientos, de arrepentimiento sincero y de búsqueda constante de la santidad.
En este contexto, el creyente no solo participa en el sacramento de la Eucaristía, sino que también se compromete a ser un testigo del amor redentor de Cristo, llevando a la práctica los valores del Evangelio en cada aspecto de su vida diaria. Además, el estado de gracia refuerza la comprensión de la comunión como un don inmerecido de la gracia de Dios. Al recibir a Cristo en la Eucaristía, el alma se llena de su presencia, permitiendo una transformación profunda que no solo beneficia al individuo, sino también a la comunidad de fe en su conjunto. Cada comunión bien recibida alimenta la unidad de la Iglesia, fortaleciendo el cuerpo místico de Cristo y extendiendo su misión redentora en el mundo. El llamado a permanecer en estado de gracia también resalta la misericordia infinita de Dios, siempre dispuesto a reconciliarse con el pecador a través del sacramento de la confesión. Esta realidad es un recordatorio constante de que la santidad es un camino posible, incluso para quienes han caído en el pecado. Al buscar la reconciliación y recibir la comunión con corazón limpio, el creyente experimenta la renovación de su vida espiritual y un fortalecimiento de su identidad como hijo de Dios. El ayuno eucarístico es una práctica espiritual dentro de la tradición católica que tiene como propósito preparar el cuerpo y el alma para recibir dignamente el sacramento de la Eucaristía. Esta disciplina consiste en abstenerse de alimentos y bebidas durante un periodo determinado antes de recibir la comunión. Más que un simple acto de privación, el ayuno eucarístico tiene un profundo significado teológico y espiritual, vinculado al respeto, la reverencia y la disposición adecuada para participar en el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El ayuno eucarístico no solo es una norma establecida por la Iglesia, sino que también encuentra su inspiración en las Escrituras y en la tradición apostólica. Se entiende como una forma de preparar el corazón y el cuerpo para la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, enfatizando la necesidad de purificación y recogimiento antes de este acto sagrado. Fundamento bíblico del ayuno. El ayuno, como práctica espiritual, está ampliamente documentado en la Biblia. Aunque no se menciona específicamente en el contexto de la Eucaristía, el ayuno es presentado como una forma de acercarse a Dios con humildad y devoción. En el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos como el ayuno de Moisés antes de recibir los mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 34 horas y 28 minutos, o el ayuno del pueblo de Nínive como acto de arrepentimiento, Jonás 3, 5-10. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo ayuna durante 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio público, Mateo 4:2. Además, en sus enseñanzas, destaca la importancia de que el ayuno sea un acto sincero y no una mera formalidad externa. Cuando ayunes, no pongas cara triste, como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, Mateo 6, 16-17. Aunque estas referencias no abordan directamente el ayuno eucarístico, subrayan la importancia del ayuno como preparación para los encuentros significativos con Dios. La práctica de ayunar antes de la comunión encuentra su fundamento en esta tradición bíblica de preparar el cuerpo y el espíritu para los momentos de especial cercanía con lo divino. El ayuno eucarístico en la tradición católica. La Iglesia Católica ha desarrollado el ayuno eucarístico como una disciplina específica para preparar a los fieles para recibir la comunión. Según las normas actuales del derecho canónico, los católicos deben abstenerse de consumir alimentos y bebidas, excepto agua y medicinas, al menos una hora antes de recibir la Eucaristía, CIC, Canon 919. Esta norma, aunque menos estricta que en épocas pasadas, conserva el espíritu de reverencia y preparación que siempre ha caracterizado esta práctica. En sus orígenes, el ayuno eucarístico era mucho más riguroso. Durante los primeros siglos del cristianismo, los fieles practicaban el ayuno desde la noche anterior hasta después de recibir la comunión. Este enfoque enfatizaba el carácter sagrado de la Eucaristía y ayudaba a los creyentes a centrarse en el acto espiritual sin distracciones mundanas. Aunque la disciplina se ha flexibilizado a lo largo del tiempo, el propósito espiritual permanece intacto: recordar la grandeza del sacramento y la necesidad de acercarse a él con una disposición adecuada. Significado espiritual del ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico no es simplemente un requisito legal, sino una oportunidad para profundizar en la relación con Cristo. A través de este acto de privación,
el creyente expresa su fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía y su deseo de recibirlo con un corazón puro. Reverencia y respeto. El ayuno ayuda a los fieles a reflexionar sobre la grandeza del sacramento y a evitar una participación rutinaria o superficial. Es un recordatorio de que la comunión es un acto sagrado que requiere una preparación interior y exterior. Purificación del alma. Al abstenerse de alimentos, el creyente también busca un desapego de los placeres materiales, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este acto simbólico purifica el alma y fortalece la intención de recibir a Cristo con devoción. Unión con el sacrificio de Cristo. El ayuno eucarístico es una forma de unirse al sacrificio de Jesús, quien entregó su vida por la salvación del mundo. Este pequeño sacrificio personal refleja el deseo de participar en la entrega total de Cristo. Beneficios espirituales del ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico, cuando se practica con intención y fe, genera una serie de beneficios espirituales. Mayor conciencia espiritual. Ayuda al creyente a centrarse en el significado de la Eucaristía, alejándose de las distracciones materiales y mundanas. Profundización de la fe. Refuerza la creencia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, al recordar que este sacramento es el alimento espiritual que nutre el alma. Fortaleza en la disciplina. Fomenta la autodisciplina, ayudando al creyente a resistir las tentaciones y a vivir en fidelidad a los mandamientos de Dios. Comunión interior. Establece una conexión más profunda con Cristo, al preparar tanto el cuerpo como el espíritu para recibir su presencia. El ayuno eucarístico es una práctica profundamente significativa dentro de la tradición católica, que subraya la importancia de acercarse al sacramento de la Eucaristía con la reverencia y preparación adecuadas. Más que una simple norma disciplinaria, es un acto de fe y devoción que permite al creyente centrarse en el misterio de Cristo presente en el cuerpo y la sangre consagrados. Al practicar el ayuno eucarístico, los católicos no solo honran la grandeza del sacramento, sino que también expresan su amor por Dios y su deseo de recibirlo con un corazón puro y dispuesto. Este acto, aunque sencillo, tiene un impacto profundo en la vida espiritual, recordando al creyente que la comunión no es solo un rito, sino un encuentro real y transformador con Cristo. En última instancia, el ayuno eucarístico refuerza el sentido de sacralidad y compromiso en la vida cristiana. Es una invitación a vivir con mayor fe, humildad y gratitud, reconociendo en la Eucaristía el alimento que nutre el alma y fortalece el espíritu en el camino hacia la santidad. El ayuno eucarístico no solo resalta la dimensión sacramental de la vida cristiana, sino que también invita a los fieles a cultivar una actitud de introspección y reverencia. Es una oportunidad para meditar sobre la grandeza del don recibido en la Eucaristía y para recordar que este acto de privación tiene un propósito espiritual, el encuentro con Cristo. Este pequeño sacrificio personal es un reflejo de la disposición interior del creyente, quien, a través del ayuno, proclama su anhelo de acercarse a Dios con un corazón puro, reconociendo que la Eucaristía es el mayor alimento espiritual que puede recibir. Además, el ayuno eucarístico tiene un impacto comunitario, ya que refuerza la unidad de los fieles en su devoción y respeto hacia el sacramento. Este acto de preparación no solo beneficia al individuo, sino que también enriquece a toda la comunidad de fe, que encuentra en la Eucaristía el centro y culmen de su vida espiritual. En un mundo lleno de distracciones, el ayuno eucarístico se convierte en un recordatorio de la necesidad de priorizar lo eterno sobre lo pasajero, llevando a los creyentes a vivir con mayor conciencia de su vocación de ser testigos de Cristo en el mundo. La adoración eucarística es una de las prácticas más profundas y significativas dentro de la espiritualidad católica. Se trata de un acto de reverencia y contemplación hacia el Santísimo Sacramento, donde los fieles adoran la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esta devoción, que trasciende el tiempo y el espacio, es una expresión de fe en la promesa de Jesús de estar presente entre nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 horas y 20 minutos. La adoración eucarística no solo encuentra su fundamento en la doctrina de la Iglesia, sino también en la Sagrada Escritura, que ilumina su significado y su impacto en la vida cristiana. Fundamento bíblico de la adoración eucarística. La adoración eucarística se basa en la enseñanza central de que Jesús está verdaderamente presente en el pan y el vino consagrados. Este dogma,
conocido como la presencia real, encuentra su fundamento en las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en memoria mía, Lucas 22:19. En el Evangelio de Juan, Jesús refuerza esta enseñanza al decir: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, Juan 6:56. Estas palabras no solo expresan el misterio de la Eucaristía, sino que también invitan a los fieles a contemplar y adorar a Cristo presente en este sacramento. En la tradición bíblica, la adoración es una respuesta natural al encuentro con lo divino. En el Antiguo Testamento, Moisés se postra ante la zarza ardiente, Éxodo 3:5, y en el Nuevo Testamento, los magos ofrecen adoración al niño Jesús, Mateo 2:11. Del mismo modo, la adoración eucarística es una respuesta a la presencia viva de Cristo en el Santísimo Sacramento, un encuentro que invita al creyente a postrarse en humilde reverencia. Adoración eucarística en la tradición de la Iglesia. La adoración eucarística comenzó a desarrollarse de manera más explícita en la Iglesia después del establecimiento del dogma de la transubstanciación en el Concilio de Letrán 4.1.2.1.5. Este dogma afirma que, durante la consagración en la misa, el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque mantengan la apariencia de pan y vino. A partir de esta comprensión, surgió la práctica de reservar la Eucaristía fuera de la misa para su adoración. Una de las expresiones más comunes de la adoración eucarística es la exposición del Santísimo Sacramento en una custodia, donde los fieles pueden contemplar la presencia de Cristo. El Papa Juan Pablo II destacó la importancia de esta devoción en su encíclica Ecclesiae de Eucharistia. La adoración fuera de la misa prolonga y aumenta lo que sucede en la propia celebración litúrgica. Es hermoso estar con Él, inclinarse ante Él y, como el discípulo amado, reclinar la cabeza sobre su pecho. La adoración eucarística también se manifiesta en eventos especiales, como las horas santas y las procesiones del Corpus Christi, donde la Iglesia reafirma públicamente su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Significado espiritual de la adoración eucarística. La adoración eucarística tiene un profundo impacto espiritual en la vida de los creyentes. Es un momento de encuentro personal con Cristo, donde los fieles pueden hablar con Él, escucharlo y experimentar su amor transformador. Esta práctica fomenta una relación íntima con Jesús, que fortalece la fe, renueva la esperanza y enciende el amor en el corazón del adorador. Unión con Cristo. La adoración eucarística permite a los fieles estar en presencia directa de Cristo, fortaleciendo su unión con Él y alimentando su vida espiritual. Purificación interior. En la adoración, el creyente se abre al amor misericordioso de Cristo, que purifica el alma y renueva el compromiso de vivir según el Evangelio. Oración y contemplación. Es un momento privilegiado para la oración profunda y la contemplación, donde el alma encuentra descanso en la presencia divina. La adoración eucarística también es una oportunidad para interceder por las necesidades de la Iglesia y del mundo, ofreciendo a Cristo las preocupaciones y las esperanzas de la humanidad. Beneficios de la adoración eucarística. Los beneficios espirituales de la adoración eucarística son innumerables. Entre ellos destacan: renovación interior. La presencia de Cristo en la Eucaristía tiene un efecto transformador, ayudando al creyente a superar el pecado y a crecer en virtud. Fortaleza en la fe. La adoración fortalece la fe del creyente al recordarle la promesa de Jesús de estar siempre presente en su Iglesia. Paz espiritual. En la adoración, los fieles experimentan una paz profunda, fruto de estar en comunión con el Señor de la vida. Inspiración para el apostolado. La adoración eucarística motiva a los creyentes a vivir su fe de manera más activa y comprometida, siendo testigos del amor de Cristo en el mundo. La adoración eucarística es un acto central de la vida espiritual católica que permite a los fieles experimentar la presencia viva de Cristo en el Santísimo Sacramento. Más que una devoción, es una oportunidad para profundizar en la relación personal con Jesús, quien se entrega plenamente en la Eucaristía. Este encuentro íntimo transforma el corazón del adorador, fortaleciendo su fe, renovando su esperanza y encendiendo su amor. En un mundo lleno de distracciones y desafíos, la adoración eucarística ofrece un espacio de quietud y conexión con lo divino, donde los creyentes pueden encontrar consuelo, guía y fortaleza.
Es un recordatorio constante de que Cristo está presente entre nosotros, llamándonos a una relación más profunda y a una vida más santa. Por tanto, la adoración eucarística no solo enriquece la vida espiritual individual, sino que también fortalece a la comunidad de fe, uniendo a los fieles en torno a la presencia real de Cristo. Es una práctica que invita a todos los creyentes a renovar su compromiso con el Evangelio, a ser portadores de la luz de Cristo en el mundo y a vivir en adoración constante al Dios que se hace presente en la Eucaristía. La adoración eucarística es mucho más que una práctica devocional, es un encuentro personal y transformador con Jesucristo en su presencia real. Este acto de reverencia profundiza la fe de los creyentes y los ayuda a comprender que la Eucaristía no es solo un símbolo, sino la manifestación viva del amor de Dios. En la adoración, los fieles son invitados a abrir sus corazones a Cristo, permitiéndole renovar sus vidas y ofrecerles la gracia necesaria para enfrentar los desafíos del día a día. Este tiempo de contemplación también fomenta un sentido de humildad y agradecimiento, recordando que, en la Eucaristía, Dios mismo se entrega totalmente a la humanidad como alimento espiritual. Además, la adoración eucarística fortalece el sentido de comunidad y misión en la Iglesia. Cada adorador, al experimentar la cercanía de Cristo, es llamado a llevar su amor y luz al mundo, siendo testigo del Evangelio en palabras y acciones. En un mundo que a menudo parece alejado de lo divino, la adoración eucarística ofrece un recordatorio constante de la presencia viva de Dios y de su compromiso con la humanidad. Es una oportunidad para que los fieles no solo encuentren consuelo y dirección personal, sino también para interceder por las necesidades de la Iglesia y del mundo, uniéndose en oración con toda la comunidad de creyentes. Finalmente, este acto de adoración se convierte en un reflejo de la vida celestial, donde los santos y los ángeles adoran a Dios eternamente. La privación de la comunión es un tema significativo dentro de la doctrina y práctica de la Iglesia Católica. Se refiere a la situación en la que un fiel no puede recibir el sacramento de la Eucaristía debido a circunstancias espirituales, disciplinarias o morales que lo colocan en un estado no apto para participar de este misterio sagrado. Esta situación no debe interpretarse como un castigo, sino como un llamado a la reflexión, la conversión y la reconciliación con Dios y la comunidad eclesial. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana y el sacramento que fortalece la unión del creyente con Cristo y con la Iglesia. Sin embargo, participar de ella requiere estar en un estado de gracia, es decir, libre de pecado mortal. Esta enseñanza, profundamente arraigada en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia, subraya la importancia de acercarse a la comunión con la reverencia y preparación adecuadas. Fundamento bíblico de la privación de la comunión. La enseñanza bíblica sobre la privación de la comunión se encuentra principalmente en las cartas de San Pablo. En su primera carta a los Corintios, el apóstol advierte: Por tanto, quien coma el pan o beba de la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo antes de comer del pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. 1 Corintios 11, 27-29. Estas palabras reflejan la necesidad de una introspección espiritual antes de participar en la Eucaristía. San Pablo subraya que recibir la comunión sin la debida preparación es un acto grave que contradice la santidad del sacramento y puede llevar a un alejamiento de la gracia divina. La Biblia también enseña la importancia de la reconciliación antes de acercarse a Dios. Jesús mismo exhorta: Por tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23-24. Aunque este pasaje no menciona directamente la Eucaristía, su mensaje sobre la necesidad de la reconciliación con los demás antes de acercarse a lo sagrado es relevante para comprender la enseñanza católica sobre la privación de la comunión. Razones de la privación de la comunión. La privación de la comunión puede darse por diversas razones, todas ellas vinculadas al respeto por la santidad del sacramento y la disposición espiritual del creyente. Estado de pecado mortal. La Iglesia enseña que quien está en pecado mortal no debe recibir la Eucaristía sin antes haberse reconciliado con Dios a través del sacramento de la confesión. Esto incluye pecados graves como el aborto, la blasfemia, el robo, entre otros,
que rompen la relación del alma con Dios. Falta de preparación espiritual. Aquellos que no se han preparado adecuadamente, ya sea a través de la oración, el examen de conciencia o el ayuno eucarístico, deben abstenerse de recibir la comunión hasta que estén dispuestos espiritualmente. Disciplina eclesial. En algunos casos, la Iglesia puede privar a un individuo de la comunión debido a razones disciplinarias, como el estar en una situación pública de pecado grave, por ejemplo, el divorcio y nuevo matrimonio sin declaración de nulidad o la apostasía. Respeto por el sacramento. Incluso aquellos en estado de gracia pueden abstenerse de la comunión si sienten que no están suficientemente preparados o si desean expresar un acto de humildad y respeto hacia el sacramento. Significado espiritual de la privación de la comunión. Lejos de ser una mera norma disciplinaria, la privación de la comunión tiene un significado espiritual profundo. Este acto invita al creyente a reflexionar sobre su relación con Dios y la Iglesia, reconociendo las áreas de su vida que necesitan reconciliación y cambio. Es una oportunidad para experimentar el llamado de Dios a la conversión, que es central en la vida cristiana. La privación temporal de la comunión también subraya la importancia de recibir este sacramento con reverencia y en un estado de gracia. En lugar de verlo como una exclusión, los fieles son invitados a considerarlo como un acto de amor hacia Cristo y hacia el misterio de su presencia real en la Eucaristía. Camino de reconciliación. La Iglesia ofrece un camino claro para aquellos que están privados de la comunión, el sacramento de la confesión. A través de la confesión, los fieles pueden reconciliarse con Dios y recuperar el estado de gracia necesario para recibir la Eucaristía. Este proceso no solo restaura la relación con Dios, sino que también fortalece la fe y renueva el compromiso de vivir según el Evangelio. Además, la oración y la adoración eucarística son medios poderosos para aquellos que no pueden recibir la comunión. Estas prácticas permiten al creyente acercarse a Cristo y experimentar su presencia transformadora, incluso en ausencia de la recepción sacramental. La privación de la comunión, lejos de ser un castigo, es una invitación a la conversión y a la reconciliación con Dios. Esta enseñanza, profundamente arraigada en la tradición católica y en las Escrituras, recuerda a los fieles la importancia de acercarse a la Eucaristía con un corazón puro y una disposición adecuada. Es una oportunidad para reflexionar sobre la relación con Dios, el prójimo y la comunidad eclesial, buscando siempre la unidad y la santidad. La Iglesia, en su sabiduría pastoral, acompaña a los fieles en este camino, ofreciendo los medios necesarios para superar los obstáculos espirituales y redescubrir la riqueza del sacramento de la Eucaristía. En última instancia, la privación de la comunión subraya la grandeza de este sacramento y la necesidad de vivir con una fe auténtica y comprometida, reflejando en cada aspecto de la vida el amor de Cristo que se entrega plenamente en la Eucaristía. La privación de la comunión, en su esencia, es una manifestación de la sabiduría pastoral de la Iglesia y del profundo respeto hacia el misterio de la Eucaristía. Este acto disciplinario no tiene la intención de excluir ni condenar, sino de guiar al fiel hacia una mayor comunión con Dios y una comprensión más profunda del significado del sacramento. Reconocer la necesidad de estar en un estado de gracia para recibir la Eucaristía es una llamada a vivir con mayor coherencia la vida cristiana, asumiendo con responsabilidad las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia. En este sentido, la privación de la comunión actúa como un espejo espiritual que refleja las áreas de nuestra vida donde necesitamos mayor conversión y reconciliación. Además, esta enseñanza destaca la importancia del sacramento de la confesión, que es el camino principal para restaurar el estado de gracia. La confesión no solo permite al creyente recibir nuevamente la Eucaristía, sino que también le ofrece la oportunidad de experimentar el amor misericordioso de Dios, que siempre está dispuesto a perdonar y acoger. Este proceso no debe ser visto como un obstáculo, sino como un regalo de la gracia divina que fortalece al creyente en su caminar hacia la santidad.